El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, sean ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 los acompañaremos aquí en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y el derecho a la salud. 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación, que a partir de este instante quedan habilitadas para que usted nos llame, nos cuente su caso y por supuesto nosotros le damos respuesta pedagógica para que otras personas aprendan cómo resolver esos problemas en las áreas del derecho que hemos anunciado. Recuerde usted 331-2265 y hoy queremos hacer una diferenciación a raíz de la pregunta que nos formula el señor Leonardo González. El señor Leonardo González nos dice que hablemos acerca de lo que es la indemnización sustitutiva de la pensión y la devolución de saldos. Y en ese caso, ¿cuál sería la diferenciación entre una y otra? Indemnización sustitutiva y devolución de saldos. De entrada, agradecerle a don Leonardo González por escribirnos a nuestro correo electrónico y dejarnos preguntas como de esta que acabamos de citar. Lo uno es de que la indemnización sustitutiva de la pensión, recordemos, está definida en el artículo 37 de la Ley 100, artículo 37 de la Ley 100, y opera para aquellas personas que se encuentran afiliadas a Colpensiones. Solamente quienes se encuentran afiliados a Colpensiones pueden reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión. Y nos preguntamos nosotros, ¿en qué consiste esa indemnización? Pues bien, la norma dice que los requisitos para que pueda usted ser, digamos, beneficiado o entregándole la indemnización sustitutiva de la pensión son los siguientes. El uno, que usted haya cumplido ya los 62 años si es hombre o los 57 años si es mujer. Oído, para que se dé la indemnización sustitutiva prevista en el artículo 37 de la Ley 100, para aquellas personas que están vinculadas a Colpensiones, es necesario que usted haya cumplido 62 años si es hombre o 57 años si es mujer. Y además, las semanas cotizadas durante toda su vida laboral deben ser insuficientes para reconocimiento de la pensión. Pues de otra forma, no reclamaría usted indemnización sustitutiva, sino que reclamaría en este evento la pensión. Pero si usted me está escuchando
está en Colpensiones, ya cumplió la edad y me consulta, yo le digo, hombre, no retire usted aún la indemnización sustitutiva. Siga aportando, sobre todo si usted tiene 1000 o más semanas, porque ya está muy cerca de alcanzar el mínimo de las que exige el artículo 33 para que sea reconocida la pensión por vejez en este caso. También hemos dicho que es muy importante para las personas que por alguna circunstancia no se encuentran trabajando, que toquen puertas, porque todos los afiliados al sistema pensional que devenguen más de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes hacen un punto adicional del 1% sobre su índice básico de cotización. Lo normal es que un trabajador de su salario aporte un 4% que se une al 12% de su índice básico de cotización entregado por el empleador. Y este porcentaje sumado, el del empleador y el trabajador, da un 16%. Pues bien, si usted devenga más de 4 salarios mínimos legales mensuales, entonces usted no va a dar un 4%, sino que da un 5%. Y ese punto adicional que usted da se va a destinar al Fondo de Solidaridad Pensional. Esto es para las personas que devengan hasta 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Porque si devenga más de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ya usted no va a dar un punto adicional. Usted va a dar un punto y por cada salario superior a los 15 salarios mínimos legales mensuales que usted devengue, va a dar un 0.2 hasta llegar a un tope de un punto más. Es decir, que una persona que devengue entre 4 y 20 salarios mínimos legales mensuales da 2 puntos adicionales de su IBC, índice básico de cotización. Aparentemente usted dirá, hombre, pero es mucho, porque eso debe ir, ya lo dijimos, al Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Y qué es eso del Fondo de Solidaridad Pensional que administra Colpensiones, la administradora de pensiones del Estado que reemplazó al fondo que tenía el Seguro Social? Colpensiones, como entidad del Estado, ha destinado para que allí se aporte ese valor adicional, y ese valor adicional se hace pues cumpliendo con lo que indica el artículo 20 de la Ley 100, aplicando el principio de solidaridad, donde unas personas que tienen mayor capacidad aportan para que otras que no tienen la misma capacidad y que por alguna circunstancia no tienen un trabajo o no tienen capacidad económica para seguir aportando como independientes, entonces a futuro puedan obtener una pensión. Aquí hacemos énfasis con respecto al Fondo de Solidaridad Pensional, que lo ha venido manejando cada gobierno. Inicialmente recordemos que era el consorcio Prosperar, con el cual el gobierno del año 2002 hacia acá tuvo convenio, consorcio Prosperar. Posteriormente el otro gobierno de 8 años, el del señor Juan Manuel Santos, ya contrató a otro consorcio, y era el consorcio Colombia Mayor, que simplemente cambió de nombre, pero las funciones las siguió cumpliendo como lo venía haciendo el consorcio Prosperar. Todos, repito, para brindarle una ayuda a las personas que ya tienen cierto número de semanas, tienen cierta edad y no tienen capacidad económica para seguir aportando. Bien porque no tienen trabajo, o bien porque su vida económica no es muy favorable para aportar al fondo. Entonces, esas personas que iban a prosperar terminaron al consorcio Colombia Mayor, y recientemente el actual gobierno creó entonces otra entidad que se denomina Fidu Agraria, que es la que entra a administrar esos recursos.
¿Para qué le manifestamos esto? Usted dirá, ¿por qué nos extendemos hablando del consorcio Colombia Mayor o del consorcio Prosperar o el de hoy Fiduagraria? Porque estamos hablando de la indemnización sustitutiva de la pensión. Y muchas personas perdieron la oportunidad de obtener una pensión porque no sabían que existe un fondo de solidaridad pensional. Y en ese fondo de solidaridad pensional hay que ir, tocar las puertas, someterse al estudio socioeconómico para determinar el monto de ayuda que le van a brindar a usted respecto a esta pensión, y con eso se da la oportunidad de que usted pague la cuota que debería pagar si estuviese trabajando, es decir, un aporte del 4% sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente. Y decimos de un salario mínimo porque el Fondo de Solidaridad Pensional, en este caso el que maneja Colpensiones, no ayuda sino con base en el salario mínimo. Si usted viene cotizando sobre la base de 2, 3 o más salarios mínimos legales mensuales a su administradora de fondos de pensiones, cuando tenía un trabajo estable o cuando tenía capacidad económica para hacerlo, es bueno recordarle que el Fondo de Solidaridad Pensional no contribuye, no hace ayudas, sino hasta por un salario mínimo legal mensual vigente. Una vez usted hace estos aportes, pues hombre, el fondo está en la obligación de reconocérselos hasta por 15 años, durante 15 años, o en su defecto lo hace hasta que usted cumpla los 65 años, sea hombre o sea mujer. Por eso, para Tablero Jurídico es muy importante orientarle a nuestros televidentes, indicándole para que socialicen esta información. Si no pueden seguir cotizando porque no tienen trabajo, porque no tienen capacidad de pago, pueden acudir al Fondo de Solidaridad Pensional para que allí les ayuden con el 4% de lo que es un salario mínimo legal mensual vigente. Usted aporta ese 4% y el Estado entra a ayudarle a usted con el 75% de ese 16%. Hagamos el ejemplo. Hoy en día está en el 16%, decíamos ahora. El trabajador pone un 4% de su índice básico de cotización, el empleador pone un 12%. Así nos daría un 16% sobre la base de un salario mínimo. Pues bien, si usted recibe la ayuda del Fondo de Solidaridad Pensional, lo que hace el Estado en este caso es actuar como si fuese su empleador y le aporta un 12% sobre un salario mínimo y usted aporta un 4% de ese valor. Entonces, hecha estas cuentas, usted terminaría aportando aproximadamente 33.000 pesos y el Estado, a través del Fondo de Solidaridad Pensional, le reconoce a usted cerca de 100.000 pesos más para que pueda usted seguir cotizando. Si usted alcanza a tener muchas semanas, pero las mismas no son iguales a 1.300 que las que exige hoy el sistema, entonces le pueden hacer también esa indemnización sustitutiva de la pensión que establece el artículo 37. El problema es que para este evento la ayuda que le ha dado el Estado a través del Fondo de Solidaridad Pensional, si usted no obtiene la pensión, se la van a retirar. De ahí pues la importancia que revista para ustedes, señores televidentes, conocer en torno al Fondo de Solidaridad Pensional. Porque si usted, que puede ser beneficiario potencialmente de este fondo, usted no hace la reclamación, pues es un dinero que se va a quedar allí en las arcas ¿de quién? De las entidades. Y ni siquiera de las entidades. Es un dinero que van a malutilizar, a lo mejor en corrupción, los funcionarios administradores de estas entidades o gerentes, porque así sucede. Por eso las ayudas del Estado hay que reclamarlas, y quienes deben reclamarlas son las personas que realmente tienen necesidad de ellas, no todo el mundo, porque ese es un país en donde ya se acostumbró que siempre quien más tiene, digamos, capacidad económica es el que se beneficia o recibe las mayores ayudas del Estado. Por eso no se concibe lo que pasó con
con el programa Agroingreso Seguro, porque en ese programa Agroingreso Seguro se dio esto que estamos denunciando, que los más poderosos económicamente recibían beneficios del Estado. Vamos a ir con televidente en línea y ya regresamos para hablar acerca de lo que es la diferencia entre la indemnización sustitutiva de la pensión y lo que es la devolución de saldos prevista en el artículo 66 de la ley 100 de 1993. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, ¿usted? Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre, mi señora, y dónde nos llama? Sí, se acuerda de mí que yo lo llamé ahora, yo lo llamé hace bastante para el asunto de las prestaciones de allá de Ciudad Jardín. Doña Nancy. Cabezas de Escobar. Bueno, cuéntenos, doña Nancy, lo que pasa es que ya estamos viejitos y se nos olvida a veces, pero bueno, estamos aquí para escucharle, doña Nancy Cabezas de Escobar. Bueno, doctor, era para decirle esta pregunta. Yo estoy trabajando en una casa de familia cada 8 días, ¿tengo derecho a las prestaciones? Trabaja en una casa de familia cada 8 días, decía, una vez a la semana. Sí, y tengo derecho a las prestaciones y tengo derecho a las primas. ¿Usted está en este momentico vinculada al sistema de seguridad social? No me ha asegurado nada la señora. ¿Ni salud? No, ¿Ni tampoco. pensión? Yo tengo Silpen. Tiene Silpen. ¿El único trabajo que usted tiene semanal es ese día de trabajo con esa persona? Sí, doctor. Bueno, y su pregunta es saber si tiene derecho o no a las prestaciones sociales. A las primas. Bueno, vamos entonces a responderle a doña Nancy Cabezas de Escobar. Puede colgar la línea telefónica y subirle el volumen al televisor para que pueda escuchar perfectamente la respuesta que le vamos a dar. La pregunta es, si yo trabajo un día a la semana, ¿eso me da derecho a reclamar las prestaciones sociales? Pues la respuesta es sí. Las prestaciones sociales en ninguna parte dicen que hay que reclamarlas si la persona trabaja 1 mes, 2 meses, 5 meses. Pues anteriormente se decía que las personas tenían derecho a la prima siempre y cuando trabajaran por lo menos 3 meses. Por lo menos 3 meses en el semestre. Recordemos que las primas consisten en reconocer un salario por cada año de trabajo o proporcionalmente por fracción de año. Y decía la norma que la prima se le reconocía a más tardar el día 30 de junio y la otra a más tardar el día 20 de diciembre. Es decir, 50% del salario a más tardar 30 de junio y el otro 50% a más tardar el día 20 de diciembre. Y así proporcionalmente al tiempo laborado. Sin embargo, la Corte Constitucional consideró que no era necesario trabajar 3 meses para tener derecho a la prima. Bastaba con que usted laborara un día y con eso le daba lugar a reconocimiento de una prima proporcionalmente al tiempo trabajado. De ahí que en el caso de doña Nancy Cabezas de Escobar, que nos llama y nos consulta, que si ella tiene derecho a reclamar prestaciones sociales por estar trabajando únicamente un día a la semana, que si eso era merecido, era legal reclamarlo. Le reiteramos, sí señora, usted tiene derecho a reclamar esa prima. No deje que la despojen, porque no solamente tiene derecho a la prima, sino que hay que reconocerle todas las prestaciones de ley, cesantías, interés a las cesantías, las vacaciones y por supuesto la prima que me acabó de consultar. Ahora bien, le aclaramos eso sí a doña Nancy Escobar, que la prima se le debe reconocer proporcionalmente a los días trabajados durante el semestre. No por el hecho de usted trabajar un día a la semana, le deben reconocer de corrido toda una semana, todo un mes. Usted trabajaría 4 días al mes y sobre eso le deben reconocer la prima, proporcionalmente a esos 4 días. Y no sobre un valor, digamos, mayor, para que no vamos a terminar, digamos, confundidos, pensando que el empleador debe reconocerle y pagarle la prima de todo el semestre. Es únicamente sobre el tiempo realmente laborado. Eso se denominaría
trabajo a tiempo parcial, es decir, reconocimiento de algunas prestaciones de manera parcial o al tiempo laborado por parte del trabajador. No puede utilizarse ningún tipo de excusas. El hecho de que la persona trabaje un día o 2 días a la semana, hay que reconocer. Ahora bien, pues es posible que la persona tenga reconocimiento de esa prima por un día, ahí de una vez cuando la persona trabajó ese día y le pagaron. Estaríamos hablando más o menos un contrato de trabajo a destajo o un salario a destajo. Entiéndese por salario a destajo aquel que le pagan a la persona por la producción que tenga en el día. Es posible que usted le paguen por día de trabajo, por salario mínimo que no puede ser, digamos, inferior a lo que establece la ley. Entonces, si usted trabaja a destajo, deben pagarle según la producción del día. Pero usted trabaja un jornal, es un día de trabajo, y ese jornal también indica que deben reconocerle a usted ese mismo día, si es factible, las prestaciones de ley. Algunas personas dicen, hombre, vamos a liquidarle cuánto es un salario diario y vamos a sumarle auxilio de transporte, vamos a sumarle proporcionalmente el aporte, digamos, a pensión, vamos a sumarle proporcionalmente a ese día cesantías, interés de cesantía, vacaciones, prima, entre otros elementos, para que de esta forma tengamos claridad cuánto debe reconocérsele a ese trabajador. Y es posible. No obstante, la recomendación es de que la norma dice que debe pagarse ese tipo de prestaciones a la terminación de la relación laboral. De lo contrario, si el contrato es a término indefinido, es necesario que lo vinculen a una administradora de fondos de pensiones y cesantías y se le depositen allí su prima, los intereses a las cesantías, sus vacaciones, si hay que entregárselos directamente al trabajador. Pero como en el caso de doña Nancy Cabezas de Escobar, tiene un trabajo continuo, no le indicamos cuánto tiempo lleva trabajando con el empleador. Pero le recuerdo a doña Nancy, para que igualmente hable con su empleador, de que el hecho de trabajar por días no exime al empleador de afiliarla al fondo de pensiones, no lo exime de afiliarla a una caja de compensación familiar o a una ARL, pero ese empleador que contrata a una persona por días y que en el transcurso del mes no recibe más de un salario mínimo legal mensual vigente, está en el deber, o está, mejor dicho, excluido, digamos, de hacerle vinculación al sistema de seguridad social en salud, porque esa parte se la reconoce el Estado. Para que vamos haciendo claridad en ese aspecto, así lo establece el decreto 2616 de noviembre del año 2013. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Doctor, ¿cómo está usted? Bien, gracias mi señor, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Le hablo nuevamente, soy yo Gustavo García, que lo he estado consultando por cositas como, y esta vez que también le quiero dar pues gracias por lo que usted nos puede orientar. Es una consulta relacionada con mi esposa. Ella pues el próximo año cumple 57 años, no tiene las semanas completas para pensionarse. Mi consulta es, yo le puedo hacer traspaso de semanas para que ella se pueda pensionar con la edad. ¿Su esposa cuántas semanas tiene cotizadas al momento? Tiene 1050 semanas. 1050 y el semanas. próximo año cumple los 57, ya el tiempo de pensión por edad. ¿Y a qué fondo de pensiones está vinculada ella? Ella está afiliada a Colpensiones. A Colpensiones, correcto. ¿Usted cuántas semanas tiene cotizadas, don Gustavo? Yo tengo 1300, ya las completé. 1300 semanas. ¿Y su edad cuál es? Mira, apenas 54 años. 54 años, perfecto. ¿Y usted está trabajando actualmente Sí, como señor, dependiente? Exacto, estoy trabajando en una empresa. ¿Y sobre qué base cotiza? Sobre el mínimo. Sobre un salario mínimo legal mensual vigente. Correcto, y ella pues ella trabaja también labora en una empresa y sino que no tiene la edad, pues no tiene las semanas cotizadas, le faltan 205 semanas. Perfecto, es decir que tiene casi 1100 semanas. Correcto. Bueno, la pregunta es, ¿puede usted
como esposo de ella, trasladarle semanas. Sí, correcto. Perfecto, vamos entonces a explicarle a don Le agradezco Gustavo muchísimo. García, a usted, mi señor. Muy amable. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Pues recordemos, don Gustavo García, lo que estábamos hablando aquí antes de que usted se comunicara con nosotros en torno a lo que es el Fondo de Solidaridad Pensional. La pregunta que usted nos formula es: ¿puede el cónyuge, compañera o compañero permanente trasladarle semanas de su historia laboral a su pareja que no tiene las semanas suficientes? Pregunta que resulta muy interesante porque muchas personas suelen confundirse con esto. En el sistema pensional colombiano no se contempla esa figura de que el esposo o la esposa pueda trasladarle semanas de las que le sobran. Entre otras cosas, empezando que don Gustavo tiene semanas, pero no son suficientes para donarle o trasladarle a la esposa. Tiene 1.300, que es el tope mínimo. Ahora bien, como él está trabajando, tiene 54 años, dice, bueno, tengo estabilidad, me faltan 8 años para pensionarme. Esos 8 años para pensionarme significan más o menos 400 semanas. Y tengo 1.300, si yo continúo trabajando, acumulo 1.700 semanas. El artículo 33 de la ley 100 dice que con 1.300 me pensiono, como mínimo. ¿Puedo trasladarle esas 400 semanas a mi esposa para que también se pensione a futuro? La respuesta es: no es posible. Una cosa es lo que consagra el artículo 151 de la ley 100, alusivo a lo que es la pensión familiar, en donde la ley 1580 del año 2012 desarrolló en forma copiosa y al mismo tiempo injusta lo que es la pensión familiar. Artículo 151 de la ley 100, desarrollado por la ley 1580 de octubre del año 2012. Esa pensión familiar se puede configurar cuando dos personas cumplen los requisitos, siendo parejas, por supuesto, cumplen con los requisitos para pensionarse, pero las semanas son insuficientes. Es decir, cumplen con la edad, para ser más preciso, más no con el número de semanas. Él tiene cerca de 800, ella tiene 600 semanas, ninguno de los dos se puede pensionar. Entonces pueden utilizar la figura de la pensión familiar, uniendo semanas tanto el uno y el otro para que se configure o se estructure una pensión familiar que va a ser distribuida entre ambos cónyuges, compañeros permanentes. Allí se estructura y empiezan a disfrutar la pensión por igual, ambos quedan afiliados y la pensión se distribuye en forma equitativa, 50% para el uno, 50% para otro, independientemente del número de semanas que haya aportado el uno y el otro, para cerrar e ir con televidente en línea. Si una pareja tiene 1.000 semanas y la otra aporta 300, a cada uno le corresponde el 50% de la pensión. Ahí no es que le vamos a reconocer proporcionalmente, que como puso apenas 200 semanas, entonces le vamos a reconocer proporcionalmente a esas 200 semanas. No, no existe. Y para culminar, le decimos entonces al amigo Gustavo García, esperemos que el tiempo nos alcance para volver acá a ampliarle este tema, de que no es posible. Pero sí le recomendamos que usted se acerque al Fondo de Solidaridad Pensional, que ahí hay una plata que todos aportamos, unos puntos adicionales para que pueda seguir cotizando su esposa. No necesita cumplir los 57 años, lo importante es que no esté trabajando. Mientras ella esté trabajando, no le van a dar ayuda al Fondo de Solidaridad Pensional, pero si por alguna circunstancia ella deja de trabajar, es necesario entonces que acuda al Fondo de Solidaridad Pensional. Hoy la oficina se llama Fido Agraria y está ubicada al norte de la ciudad, concretamente en Centro Empresa. Allí le hacen la complementación indicándole cuáles son los requisitos para que pueda acceder a esta ayuda. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes, le habla María de aquí de Cali. Doña María, aquí de Cali, su inquietud, ¿cuál es, doña María? Doctor, yo ya había hablado con usted sobre el caso de mi nieto, que le decía que la mamá, el abuelo, era que había registrado el niño de ella. Sí. Pero resulta, y usted me dijo que podía decirle a ella que el caso fuera trasladado acá.
pero ella llama y me dice que habló y que lo más fácil era que él viajara allá y que fueran a la registraduría y pagara 50.000 pesos para registrarlo, y que ella era la que lo había registrado con el apellido de ella, o sea, el del papá, pero no el abuelo, o sea, que ella lo registró. Vamos por parte, doña María, que nos está llamando aquí a la ciudad de Cali. Como usted sabe que nos llama mucha gente, usted llamó, conoce perfectamente el caso, a lo mejor recordamos un poco, pero siempre es bueno que ilustremos al televidente que está en este momento viendo Tablero Jurídico en qué consiste su caso. Su hija tuvo un hijo con una persona que no lo reconoció. Ella lo denunció sola. Y entonces el abuelo posteriormente entró a darle el apellido, que no le dio el verdadero padre a ese niño. Ahorita el abuelo no le está pasando alimentos o le está pasando alimentos. No, doctor, mi nieto le está pasando a ella una plata, pero me comentó que el abuelo no lo registró ella misma, y él le sirvió como testigo, o sea, el papá de ella. Correcto, ella misma lo registró con los apellidos y su nombre, pero no le dio el apellido del padre. No, porque mi nieto no lo ha reconocido. En ese tiempo mi nieto no sabía todavía que existía ese niño, hasta hace un año. Perfecto. Y entonces la pregunta es, el caso está en Medellín, ¿cierto? Sí, señor. Allá vive su nieta, mejor dicho, vive la mamá del niño con el hijo. Niño, sí. Perfecto. ¿Y su nieto vive en Cali? Sí, señor. Y la pregunta es que si el caso lo pueden trasladar acá a Cali. Sí, pues eso se le dijo a ella, pero ella dijo que le habían dicho es que la forma más fácil era que él viajara allá, que iban a la registraduría y pagaba 50.000 pesos y que ya lo podían registrar con el apellido de él. Quiero que usted me mejore y me diga si es así. Pero si lo más fácil es que lo trasladen acá, el caso que usted me dijo que se podía, ¿será insistirle a ella para que lo haga o qué? Bueno, vamos entonces a responderle a doña María, que nos llamó a consultarnos qué sucede si el hijo o la hija de su nieto vive en Medellín, tienen un proceso de filiación en Medellín, a él lo han requerido y pues le han recomendado que puede ella venir aquí en vez de él ir allá. Vamos a colgar la línea a doña María y habilitarla para que otras personas puedan comunicarse con nosotros. Me escucha por su televisor la respuesta. Para doña María y demás televidentes, el Código de la Infancia y Adolescencia, hoy vigente en Colombia, indica que para efecto de este tipo de procesos donde se vincule a un niño, siempre el domicilio o el competente sería el juez del domicilio donde radica o reside el niño. En este caso, si hay un proceso de filiación y el niño está radicado con su mamá en la ciudad de Medellín, ese es el juez competente. De no serlo, sería mucho más fácil para su nieto, para la misma mamá y para esa misma criatura, que el padre de ese niño se traslade a Medellín, reconozca al mismo si él sabe que eres el padre. Si tiene duda, pues que se haga las pruebas de ADN para determinar o disipar algún tipo de dudas al respecto. Pero es más fácil que en efecto él se traslade a la ciudad de Medellín y por supuesto entre a reconocer de manera voluntaria a ese hijo, cumpliendo con su deber de padre, con esa responsabilidad. Recuerde que en esos primeros años no es tanto la parte económica, en efecto la parte económica hay que aportarla, pero más que la parte económica es el afecto, es el amor, eso que ese padre debe suministrarle a ese hijo a esa edad y que lo necesita. Porque es claro que no solamente en Colombia, sino a nivel universal, los niños tienen derecho no solamente a su nombre, a su apellido, sino también al reconocimiento por parte de sus padres. Y no es el capricho de una madre quien lleva a privarlos del apellido del padre, porque ese es un derecho que equívocamente las madres pueden abrogarse como si fuese de ellas, y ese derecho no le pertenece a esa madre sino a ese hijo, y como tal no puede privarlo de la posibilidad, del derecho, del deber legal
del verdadero padre o padre consanguíneo, darle el apellido o reconocerlo. Ahora bien, ya es una situación que entrarán a resolver ellos, porque recordemos que no basta con reconocerle el apellido, dijimos ahorita, sino también de poder socorrerlo económicamente, porque no puede dejársele la carga solamente a la madre de esa criatura. Es importante que su nieto entre en razón, reconociendo y comprometiéndose a suministrarle las ayudas a la mujer que en este caso le dio esa criatura, para que bajo ninguna circunstancia pierda la oportunidad de que ese niño crezca por lo menos conociendo que tiene un apellido, que tiene un padre, que le da afecto, que le da cariño, como igualmente sucede con la señora madre. Por esa razón, doña María, que nos llama, es cierto, tiene razón, es más fácil que su hijo, su nieto, se traslade a la ciudad de Medellín, reconozca a esa criatura y de una vez pacte con ella el valor. Recuerde que ese no es un favor que él le va a hacer, es un deber legal y como tal se debe mostrar el interés a cumplir con esa criatura que a lo mejor hoy está requiriendo la ayuda, el afecto del padre y que por alguna circunstancia se le está negando. Ojalá y puedan resolver en debida forma para que no tengamos un niño más sin padre aparente y que todos los niños, incluyendo ese hijo de su nieto, tenga el apellido del padre, y así debe ser, que no haya más hijos expósitos allí en la sociedad colombiana. Muchas gracias, doña María, por comunicarse con nosotros. Esperemos que no es solo la orientación que le demos aquí, sino la puesta en práctica de lo que estamos manifestándole. Que se traslade a la ciudad de Medellín, reconozca a ese hijo y por supuesto también la cuota de alimento con la que debe contribuir para el sostenimiento o manutención del mismo. Gracias por comunicarse con nosotros, doña María. Recordemos que estamos en Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. Ya en el epílogo del programa aprovechamos para decirle también a la persona, don Leonardo González, que nos llamó, que adicionalmente, ojo, adicionalmente a esto que llamamos indemnización sustitutiva, el artículo 66 habla también de lo que es la evolución de saldos, y la evolución de saldos tiene una interpretación o un significado igual que la indemnización sustitutiva. La diferencia es que como la indemnización sustitutiva de la pensión la hace el Fondo de Pensiones de Colpensiones, la devolución de saldos no lo hace Colpensiones, lo hacen los fondos privados. Y los fondos privados, lo que se tiene allí es una cuenta de ahorros en la cual el afiliado todos los meses deposita unos aportes que establece la ley, que es el 16% sobre el índice básico de cotización, y ese valor se está ahorrando mes a mes, año tras año para consolidar la pensión. Y cuando la persona cumple también los 62 años, si es hombre, o los 57 años, si es mujer, pues bien, ese dinero se lo van a devolver en su totalidad, o bueno, entre comillas, casi en su totalidad. ¿Por qué manifestamos esto? Porque nunca los fondos devuelven lo que realmente reciben, ni siquiera en aportes. Siempre se quedan con una gruesa suma, con una gruesa tajada. Así como pasa con la pensión, que no se reconoce el 100% de la base de cotización, también sucede en la mayor parte de los casos con la indemnización sustitutiva de la pensión y con la devolución de saldos que estamos aquí explicando para todos nuestros televidentes. Entonces, la devolución de saldos es un valor o corresponde a un mucho mayor que el que le dan a usted por indemnización sustitutiva, porque para este último caso, indemnización sustitutiva, le dan un 10% de lo que le pueden dar en la devolución de saldos, para que podamos tener claridad entre uno y otro. Cualquiera que sean las circunstancias, terminamos con esto diciéndoles: no reclame indemnización sustitutiva. Procure dejar allí eso para último momento, como un ahorro que usted tiene, como un último recurso. Incluso,
Si usted es de las personas que tiene más de 300 semanas a 1 de abril de 1993, déjela allí, no la reclame. Le puede servir para una pensión de invalidez o quizás dejarle a su esposa, compañera o compañero permanente, esa opción de poder reclamar una pensión de sobreviviente con 300 semanas, siempre y cuando se hayan cotizado las mismas antes del 1 de abril de 1994. Vamos con la última llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo me le va? Bien, gracias, mi señora. ¿Cómo le va a usted? Bien, gracias a Dios. Habla con Luz Dari. Doña Luz Dari, ¿dónde nos llama? De aquí del barrio Santa Fe de Cali. ¿Y su inquietud cuál es, mi señora? Doctor, lo que pasa es que yo ya metí los papeles para lo de la pensión y mi pregunta es, yo coticé independientemente y yo lo cumplí los 57 años ahora el 2 de septiembre. Yo la semana pasada metí los papeles, entonces mi inquietud está en que sigo pagando la pensión, tengo que retirarme o solamente pago salud. Entonces, ¿qué debo hacer ahí? Porque ellos me dijeron que me mandaban una carta dentro de 20 días y ahí me especificaban qué podía hacer, cuáles eran los pasos a seguir. Entonces, pero pues ya estamos en septiembre y pues yo tengo que pagar lo de este mes. Entonces en eso estoy en ese dilema. Usted dice que cumplió 57 años, mi señora, hace poco, ¿cierto? Sí. ¿Cuántas semanas tiene? Tengo 1.200 semanas. 1.200 semanas. ¿En qué fondo de pensiones está usted? Colpensiones. En Colpensiones, perfecto. En Colpensiones. ¿Usted trabaja como independiente? Sí, señor. ¿Tiene capacidad de pago para seguir haciendo el aporte mensual de salud y pensión? Pues de salud sí, pensión pues está un poco difícil porque el trabajo ha decaído un poco. Sí, señora. Bueno, entonces vamos a mirar a ver, mi señora, qué hacemos al respecto, porque si tenemos 1.200 semanas, aún le faltan 100 semanas para usted poder cumplir con el mínimo de las que requiere la ley, si está en Colpensiones. Pues ellos me dijeron que ya tenía todas las semanas completas. Bueno, yo le recomiendo a usted, mi señora, es necesario imprimir una historia laboral. Sí. En Colpensiones o en su casa puede usted imprimirla metiéndose a la página de Colpensiones con su número de cédula. Allí le van a crear un usuario y usted puede imprimir su historia laboral. Pero le recuerdo, conforme el artículo 33 de la ley 100, usted necesita 1.300 semanas para poder pensionarse en Colpensiones. 1.300 semanas si se trata de una pensión de vejez. Nadie se pensiona con menos de eso. Así que si le dijeron que tenía 1.200 y que ya eran suficientes, averigüe bien porque hay un error. Son 1.300 semanas y no 1.200 con las que usted puede pensionarse. Doctor, una pregunta. Lo que pasa es que yo, en el mes de agosto, yo fui a meter los papeles porque iba a viajar y entonces ellos me dijeron que no se podía porque todavía me faltaban las semanas de agosto que no estaban cotizadas. Sí. Entonces me dijeron que no, que cuando cumpliera los 57 años, ese mismo día o el siguiente día, podía ir y meter la documentación, porque ya entraba lo de agosto y ya completaba la semana. Sí, señora. Pero le dijeron que le sumaban solamente las semanas de agosto o algún otro cúmulo de semanas que tenía usted represadas allí. No, doctor, la semana de agosto y yo saqué la historia que usted me dice. La historia laboral. ¿Y cuántas semanas tiene ahí en la historia laboral? Ya le digo, doctor. Al final aparece un consolidado de cuántas semanas tiene. Dice total semanas cotizadas. Dice cotización, observación, a ver. Hay un cuadrito al final, pero no. Allí al final de todos esos ciclos que representan cada uno de los periodos cotizados, sí, aparece el total de semanas cotizadas. Ya. Dice total, pero no lo encuentro. Yo, doctor, en este momento,
porque inclusive ellos me dieron el formato y todo, me lo pasaron y no. Dice impresión internet, esto fue el 27 de agosto que imprimieron la historia laboral, sí señora. La historia laboral, sí señor. Eso aparece en la segunda o tercera hoja, no en las últimas, sino búsquelo donde se terminan los cuadritos, aquellos que están hablando de los periodos cotizados. Ellos, ya doctor, espérate, aquí dice semanas simultáneas. Hay una que dice total, semanas, cotización, reportadas tiempo, dice 1.299,86. Claro, entonces ya usted tiene todas las semanas allí, porque si tiene 1.299, por eso le dijeron que faltaban consolidar o sumar las semanas de agosto. Ya usted tiene el derecho. Su pregunta es, ¿debe seguir cotizando? ¿Es la pregunta que usted nos hace? Sí, que si debo seguir cotizando la pensión o solamente pagando solo la salud. Bueno, mi señora, ni salud ni pensión, porque usted ya, desde el momento en que usó las 1.300 semanas, a usted le van a descontar el aporte a salud. Así usted lo hace ahorita, de todas maneras cuando venga su pensión reconocida en un mes, en 2 meses, en 3 meses, le van a descontar. Y la EPS tiene la obligación, oído mi señora, de brindarle el servicio, por lo menos 1 mes o 2 meses, se lo puede brindar la EPS. Entonces, si ya tiene estructurada la pensión, a partir del mes de agosto que cumplió usted 57 años o este mes de septiembre que cumplió 57, ya usted no tiene por qué seguir cotizando y ya se limita a esperar que salga la resolución reconociéndole la pensión. Pero no tengo que ir a con pensiones a retirarme, a cancelar lo de la pensión y no, ya con la metida de papeles de la pensión, ya con eso ya ellos... Correcto, correcto. El solo hecho de que usted ya se haya acercado a Colpensiones, haya radicado los documentos que le exigieron para reconocerle la pensión, no necesita hacer nada más, simplemente esperar que salga una resolución reconociéndole la pensión. Listo, doctor, o sea que ya no pago nada. Ya no tiene que seguir pagando ni salud ni pensiones. Ojalá Colpensiones no se exceda de ese término, es decir, si cumplió en este mes, lo más probable es que en 1 mes, 2 meses, 3 meses le estén ya reconociendo la pensión. Ellos me dijeron que yo me mandaban más o menos a 20 días, me mandaban una carta donde me especificaban lo que el proceso que se seguía, lo que tenía que seguir haciendo. Perfecto, perfecto, mi señora, eso está muy bien. Decían que más o menos qué tiempo se me demoraba pues para que ellos me dijeran lo de la resolución, lo que me llegara lo de la pensión. Sí, señora. ¿Cuánto tiempo le dijeron? Que la carta en 20 días y que más o menos, me dijo la muchacha, más o menos se está demorando lo de la pensión entre 3 y 4 meses, me dijo. Bueno, término máximo establece la ley, son 4 meses, artículo 33 de la ley 100. Si no reconocen después de 4 meses, empieza a exigírseles el pago de los intereses. Ojo, intereses después del 4º mes de haber radicado los documentos sin que le hayan reconocido la prestación. Mi señora, muchas gracias por haberse comunicado con nosotros, doña Luz Dari. Muchísimas gracias. A usted, mi señora, por comunicarse con nosotros. Recordemos que este fue el espacio Tablero Jurídico en el día de hoy. Agradeciendo a usted, mi señora. Agradeciéndole a doña Nancy Cabezas, a don Gustavo García, a doña María que nos llamó, a Luz Dari, entre otros, porque amplificaron el programa Tablero Jurídico. Muchas gracias a todos, les deseamos una muy pero muy feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.